Los sonoros golpes en su puerta le espantaron de su soñoliento descanso, los analgésicos que estaba tomando lo mantenían aturdido la mayor parte del día. Se tropezó hasta la entrada tratando de mantenerse el suficiente tiempo erguido para recibir a quien sea que estuviese del otro lado. Frente a él yacía un pequeño con rebeldes mechones rubios y mirada perspicaz. Naruto. ¿Qué haces aquí? El niño le extendió un pergamino y este lo desdobló. Al principio veía las letras dobles, pero al entrecerrar un poco los ojos pudo leer con claridad y darse cuenta que este era el castigo que el Hokage le había impuesto por lo ajeno que se había mostrado el chico sobre los conceptos básicos ninjas en la conversación que habían tenido. Con un sonoro suspiro de resignación invitó a pasar al pequeño. Por favor, siéntete como en casa, dijo con un poco de amargura. El chico entró y se sentó en uno de los muebles. ¿Te gustaría algo de tomar? Un poco de agua si no es mucha molestia. Para nada, con todo el gusto. Mientras el agua llenaba el cilindro de cristal se dio cuenta de lo extrañamente educado que se estaba comportando el rubio. Aquí tienes. Muchas gracias. Mientras el pequeño bebía, se acomodó en la estancia, estirando los brazos tratando de espantar la pereza de su cuerpo. Bien, tutorías. ¿Por dónde empezar? Ya sé. ¿Tienes algún tema en mente que gustaría que repasemos? Terminando su refrescante bebida colocó el vaso sobre la mesa encarando a su maestro. Todos. El escalofrío se sintió como una avalancha en la espalda de Iruka. Estaba convencido que si hubiese estado tomando una bebida mágica que al beberla te hiciera escupirla en asombro, este sería el momento exacto en donde este efecto tendría lugar. ¿Cómo? Me gustaría que abordemos la mayor cantidad de temas posibles, por favor. Un sudor frío recorrió todo su cuerpo. Repasar todas las materias de la academia con Naruto. Sería más fácil enseñarle cálculo avanzado a un chimpancé con síndrome de déficit de atención en medio de un carnaval. Naruto, ¿estás seguro? Digo, es mucho material. Sería mejor enfocarnos en tus puntos fuertes y de ahí partir a uno que otro tema. Aprendo rápido y soy autodidacta. Puajajajaja, la carcajada salió de los labios del hombre de forma involuntaria apenas escuchó las palabras del chico. No fue su intención interrumpirle y mucho menos burlarse de él, simplemente no pudo contenerse ante una declaración tan absurda. Naruto siempre había sido el payaso de la clase y justo ahora entendía por qué. En cambio al rubio no le hacía gracia que le subestimasen con tan poco desdén. Estoy seguro que podremos abarcar todos los temas y mucho más. Pero si usted considera que dicha tarea está por debajo de su nivel, con gusto hablaré con el señor Hokage para que me asigne a alguien más dispuesto. Se puso de pie e hizo el ademán de dirigirse a la puerta. No. 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 No hay necesidad de llegar a esos extremos. No podría creer que el pequeño le haya amenazado con acusarle con el Hokage. Y además lo hacía con aires de superioridad, ya le enseñaría a él una lección o dos. Ya que estás tan convencido de tus aptitudes, empecemos en cualquier lado entonces. Se difirió al estante y sacó un libro de historia, sabiendo que este era el área donde Naruto siempre había mostrado más déficit. ¿Podrías decirme en cuántas guerras ha participado la aldea? La hoja ha jugado un papel principal como potencia mundial en las 3 grandes guerras shinobis. Esa había sido una pregunta muy fácil, cualquiera hubiera podido responderla. ¿A qué le debe su nombre el Valle del Fin? Fue bautizado de esta manera luego de la batalla entre los dos contendientes de los clanes dominantes del País del Fuego en donde se disputaron el título de Hokage. El nombre fue elegido como símbolo del final de la larga disputa, no solo por el título pero también de las contiendas que estos habían mantenido a lo largo de los años. El Chunin entrecerró los ojos viendo con desprecio a su alumno, el cual parecía decidido a doblegarle. ¿Cuáles fueron estos clanes que se disputaron la dirección de la aldea? El clan Senju y el ya casi extinto clan Uchiha. Con cada respuesta el chico daba más información de la que le fue solicitada, haciéndole entender su dominio del tema. En una situación normal el maestro estaría orgulloso de los conocimientos mostrados por su alumno, pero esto era un campo de batalla e Iruka no estaba dispuesto a dejarse ganar tan fácilmente. Cerró el libro de golpe y tomó otro de la estantería. Ya que eres todo un conocedor de la historia de la aldea, veamos que también te va en matemáticas, dada una ecuación en donde la suma de dos números desconocidos por el primer número al cuadrado sustrayendo el primer y segundo número y añadiéndole el segundo al cuadrado, ¿cómo podríamos derivarla? Fácil. Acaba de plantear una diferencia de cubos en donde la respuesta sería la adición o sustracción del primer número al cubo con el segundo número al cubo, es decir, A3 más B3 o A3. B3. Correcto, pensó Iruka mientras el libro se deslizaba de sus dedos cayendo al suelo. ¿Quién eres tú y qué hiciste con Naruto Uzumaki?, dijo apenas audible aún en shock tras la respuesta tan certera del muchacho. ¡Demonios! Había vuelto a pasar. Él y su gran bocota había hecho una vez más que alguien dudara de su fachada. Miró al suelo nerviosamente tratando de encontrar las palabras que le sacasen de ese embrollo.
Para su fortuna su profesor malinterpretó su reacción. Pensó que el chico se había remontado a hace unos días, cuando el incidente ocurrió. El Hokage le advertido que Naruto había cambiado tras el ataque de Mizuki, solo los dioses saben por lo que tuvo que pasar y ahí estaba él presionándole por su madurez forzada. Era extraño que en vez de haber crecido emocionalmente y volverse más sensato, Naruto se había vuelto más inteligente. No parecía normal pero la mente humana era un órgano misterioso y nadie sabía exactamente cómo funcionaba. Se acercó a su alumno y se disculpó. Naruto mantuvo su mirada en el suelo sin entender exactamente por qué pero considerando que era mejor seguirle la corriente. Sé que estos días han sido duros, ni siquiera yo lo he superado, lo que sucedió con Mizuki. Las palabras del hombre parecieron quebrarse al mencionar aquel nombre, suspiró fuertemente tratando de contener las lágrimas. El pequeño lo rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo. No porque compartiera su dolor, pero sí porque entendía el sufrimiento de un corazón roto. Y porque no tenía ni idea de qué más hacer y esperaba que el chantaje emocional funcionara tan bien con él como lo había hecho con el Hokage. Luego de secar unas cuantas lágrimas, Iruka se sentó junto a su estudiante y juntos repasaron poco a poco todos los temas, marcando los que no les eran familiares al muchacho y creando el plan de estudio que iban a seguir. El resto del día pasó en una atmósfera apacible en donde Naruto pudo hacer alarde de sus conocimientos e Iruka los elogiaba. Al llegar a casa notó el paquete cuidadosamente colocado enfrente de su puerta. Lo abrió y dentro encontró una cantidad enorme de trozos de papel en forma de rectángulos llenos de jeroglíficos extraños. Con ellos venían unas instrucciones que le indicaban colocarse uno de los trozos en la frente cuando fuese a dormir. Supuso que era la solución que le había prometido el Hokage. Luego de cenar, un baño y un poco de lectura, sacó uno de los trozos de papel y se los colocó en la frente. El sueño no fue difícil de conciliar y al igual que en noches anteriores la presencia del monstruo no se hizo esperar. Para su sorpresa y antes de catalogar la solución del viejo como una total estafa, esta noche algo había cambiado, la sensación de entumecimiento no había llegado. Naruto podía mover los dedos de los pies y estaba seguro que todo su cuerpo si así lo desease. Esperó a que la bestia se acercase e intentase hacer su movida, para así atraparla por sorpresa. Qué susto se llevó al abominable monstruo cuando un pequeño rubio le saltó encima como un endemoniado, repartiendo puñetazo a diestra y siniestra. A la bestia no le costó mucho recuperarse de su espanto inicial y contraatacar, pero el niño no se lo dejaría tan fácil. Mientras más fiera era la bestia, más fiero era el muchacho. Por cada mordida que le propiciara una mordida recibía. Esos pequeños dientes dolían como el infierno y parecía que no le incomodaban el asqueroso pelaje de su contrincante, pues varios trozos de pelos fueron removidos con cada tajada. La pelea duró toda la noche. A la mañana siguiente Naruto despertó adolorido y sin haber descansado mucho. Sin embargo se lanzó de la cama con un jovial salto, satisfecho pues aun cuando seguía teniendo pesadillas, ya no era la víctima. Capítulo 5. Naruto mostraba un gran potencial hasta donde podía apreciar, del tipo que un maestro solo podía soñar descubrir en uno de sus estudiantes al menos una vez en su vida. Por sus manos habían pasado ya varios niños dotados a los que se les había catalogado como genios, pero ningunos con él. Debía admitir que sus sentimientos personales con el muchacho le habían hecho desear que éste lograse grandes cosas, pero solo era eso, deseos de que lo consiguiese. Ahora, por primera vez, podía admitir con total honestidad que tenía un brillante futuro por delante. Una parte de sí estaba emocionada por descubrir que tan lejos podrían llegar en el poco tiempo que tenían y otra se quejaba y maldecía porque esta faceta del chico no se había manifestado antes. Su profesor había mostrado ser una persona tolerable con la que pasar el tiempo a lo sumo, pero su obsesión de examinar cada trozo de conocimiento que había en su cabeza le estaba colmando la paciencia. Era inteligente, eso ya lo sabía, no necesitaba pasarse una mañana realizando exámenes para confirmarlo. Con una mirada suspicaz se dirigió a su maestro que aún estaba observando la hoja de resultados. Espero no lo tome a mal, pero ¿cuándo empezaremos el entrenamiento exactamente? El Chunin le observó en desesperación. ¿Por dónde empezar? ¿Qué enseñar? ¿Cuál sería la mejor estrategia didáctica para aprovechar al máximo este diamante en bruto que tenía enfrente suyo? Reflexionó durante unos segundos y consideró que lo más sensato era llevarlo al nivel de un genin normal. Naruto había probado ser todo un desastre en la academia, el último de su clase y por mucho, aun cuando su intelecto haya despertado repentinamente, eso no significaba que se había convertido en un buen ninja. Las artes ninjas eran una materia que llevaba muchos años de dedicación y práctica para dominar y eso era algo de lo que carecía. Una pequeña duda se hizo camino de la mente a los labios del hombre. Naruto, ¿cómo sabes todas estas cosas? Las alarmas del muchacho se dispararon inmediatamente, su maestro estaba realizando preguntas comprometedoras nuevamente. ¿Por qué me preguntes, Iruka-sensei? Dijo tratando de comprar tiempo para inventar una excusa convincente. Es que simplemente es extraño.
Entiendo que el incidente del bosque se detuvo un momento tratando de encontrar las palabras adecuadas de cambio de cierta forma, pero, una cosa es que haya cambiado tu forma de ser y otra es que toda esa información aparezca en tu mente de forma espontánea. Rasco su sien con expresión despreocupada tratando de quitarle importancia al tema. No sé cómo contestarle, sensei. Es como si lo supiera de antemano, es una sensación extraña. Déjeme explicarle, antes cuando me preguntaban algo era como si no pudiera tomar de mi cabeza eso que me preguntaron, pero ahora sí puedo, es como si la información estaba mal organizada o no podía entenderla, pero ahora es clara y de fácil acceso. Por ejemplo, cuando quiero recordar cuántas naciones vecinas tenemos, cierro mis ojos y puedo ver a Toriko Sensei dibujando el mapa en la pizarra. Antes solo veía trazos que me confundían. Por los dioses. Bendita sea su mente y su habilidad de inventar cuanta cosa fuera necesaria para sacarle de un apuro. Su maestro asintió satisfecho con la respuesta que obtuvo. De acuerdo, podemos empezar, ayúdame a mover esto. Ambos se pusieron de pie y apilaron los pocos muebles en una esquina, despejando la estancia. Empecemos por una de las técnicas más básicas, el jutsu de réplica. ¿Podrías decirme en qué consiste? Jutsu de réplica, es un ninjutsu en el que el usuario crea copias espectrales exactas de sí mismo con propósitos distractores. Contesto cual computador. Muy bien, ¿qué sellos son necesarios? Tigre, jabalí, buey y perro. Correcto, ahora inténtalo. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Lo hice más corto de lo normal porque la teoría está en pausa. Mañana voy a subir el capítulo en donde se quedó esta teoría. Voy a tratar de contactar con el autor para ver cuándo puede subir el otro capítulo. Sin más que decir, me despido. Disfruten de la música si quieren. XDDDD.